Los jugadores mexicanos se plantan en la cancha y le tiemblan las piernitas contra Estados Unidos. Y si te vas al pasado, siempre hay algo. En Brasil no era penal. En Sudáfrica era offside de Tevez, creo. Bueno, sí, era offside de Tevez. Y se despertó el gigante dormido. Y se celebró sin mesura. Y por eso este nuevo golpe de realidad duele tanto. Hoy México es inferior a Estados Unidos. Hoy Estados Unidos se ha quedado sin rival en la CONCACAF. ¡Claro que sí! Yo soy Dani Nora y este es el episodio 21 de Tengo Algo que Decir. A propósito de un nuevo México-Estados Unidos, creo que ha llegado el momento de decir las cosas como son. 7 partidos sin perder tiene ya Estados Unidos ante México. Y en ese lapso, 5 sin recibir gol. La superioridad es notoria. Si es que existía algún debate de quién era el gigante de la CONCACAF o no, una etiqueta que a mí me hace mucha gracia, creo que luego de lo visto en Dallas, el debate es aún mucho más estéril que antes. No tiene sentido. Claramente la selección de Estados Unidos es superior. Y creo que el de ayer, que tardó un poco, pero el de ayer finalmente es el punto de inflexión para que en México lo empiecen a entender de esa manera. Pero hasta antes del partido se seguía pecando de soberbia, se seguía pecando de desconocimiento, se seguía pecando de subestimación del rival en el entorno de la selección mexicana, en el periodismo también. Y en consecuencia, en el aficionado, que se genera una matriz de opinión a partir de lo que dice la prensa y los jugadores. Y lo que aún cuesta admitir es el complejo de inferioridad que tiene México cada vez que se planta en la cancha contra Estados Unidos, porque existe. Porque hay una inseguridad tremenda que se ha ido forjando desde Denver y se ha ido acentuando mucho más luego de lo que ocurrió en Dallas. Los jugadores mexicanos se plantan en la cancha y le tiemblan las piernitas contra Estados Unidos. Porque se saben inferiores. Porque se plantan con complejos y con inseguridad y sobre todo con una presión absurda por un entorno que presiona, insisto, desde el desconocimiento. Porque si se valorara mucho mejor la calidad del rival, la presión naturalmente existiría, pero no alcanzaría grados absurdos como que una candidata a la presidencia de la nación le envía un mensaje al seleccionador nacional antes del partido. Hoy a las 7:15 juega la selección. Jimmy Lozano, por favor, alinea al Chaquito. Nos hizo campeones al Cruz Azul, yo sé lo que te digo. Vamos a ganar a Estados Unidos, vamos a ganar. Quiero volver a ese tema de la soberbia y de no reconocer al rival. Recordando una anécdota, durante 3 años fui reportero de cancha de la selección de Estados Unidos y estuve en cada lugar en el que el equipo de Berhalter concentró. Muy cerca, haciendo entrevistas, reportando, criticando en muchas ocasiones lo que no estaba bien, pero sobre todo sabiendo identificar qué era lo que sí hacían bien. Y en la final de Denver, luego del partido, entrevisté a Andrés Guardado en la cancha, a minutos de haber terminado aquel dramático 3-2, y le pregunté si ese era un aviso de la nueva generación de Estados Unidos que tenían que tomar con seriedad. Y lo desestimó por completo. Yo recuerdo que en la previa a aquel partido se hablaba de la inexperiencia del equipo de Berhalter, sobre todo en este tipo de partidos, ¿no? En clásicos, en el ambiente de la CONCACAF, en la adversidad de jugar en tu país, porque era en Denver, pero eran claramente visitantes, como cada partido de esta rivalidad, y se daba por contado que México iba a ganar el partido, porque tenía muy buen equipo en aquella Nations League México. Lo termina ganando Estados Unidos 3-2, un partido muy emocionante, inolvidable, y le pregunto eso a Guardado. Me dice que en lo absoluto. De hecho, lo sorprendió un poco la pregunta. Y fue puntualizando en momentos del partido, ¿no? Y qué curioso, que muchos, luego de lo que ocurrió en Dallas, asuman esa misma postura de Guardado, ir a momentos puntuales del partido. No, pero si Ochoa saca esa pelota. No la sacó. ¿Y después qué pasó con el equipo mexicano? Saquen el gol de Adams. Antes del gol de Adams, ¿qué pasaba en la cancha con México? ¿Cuántas había tenido de cara al arco de Turner? Aún después de lo de Dallas, queremos explicar el resultado no a partir de la clara superioridad de Estados Unidos, sino de momentos puntuales del juego. Y luego en el segundo fue que Johan despejó mal. Y si te vas al pasado, siempre hay algo. En Brasil no era penal.
En Sudáfrica era offside de Tevez, creo. Bueno, sí, era offside de Tevez. Pero siempre hay algo. En el 2002, no, culpa de Javier Aguirre y lo que planteó. En Qatar, no, porque es que el partido contra Argentina, el Tata lo vendió. ¿Cuánto cuesta la autocrítica? Casi lo mismo que me costó a mí decir autocrítica. ¿Cuánto cuesta reconocerse inferiores? Y yo creo que allí está el principal problema. Hoy México es inferior a Estados Unidos. Hoy Estados Unidos se ha quedado sin rival en la CONCACAF. Hoy a Estados Unidos es al que no le sirve jugar más en la CONCACAF. Berhalter es un técnico encasillado en CONCACAF, cuyo crecimiento no ha sido mayor porque ha tenido constantemente que enfrentar a rivales de CONCACAF. Pero se invirtieron los roles. El dueño del área cambió. La diferencia es que cuando México dominaba el área, Estados Unidos lo reconocía y planteaba partidos acorde a lo que podía plantear, reconociendo qué tenía y qué no, cuáles eran sus armas. Y no quiero generalizar con esto de que no reconocen esa inferioridad, porque, como ya decía, el partido de Dallas parece haber sido el punto de inflexión. En la voz de Jimmy Lozano, el reconocimiento. Finalmente, sin complejos, sin sonrojarse, al seleccionado de Estados Unidos. Sí, fueron mejores ellos, fueron mejores, es un poco todo, ¿no? Creo que hoy fueron mejores en un poco todo, en la calidad, en cómo nos presionaron, en opciones de gol. Pues, ¿qué te voy a decir? Creo que son justos ganadores el día de hoy nuevamente. Yo creo que es jugadores en las mejores ligas. 7 partidos han pasado, contando el de aquella noche en Denver con la soberbia declaración de Andrés Guardado, para que finalmente una voz autorizada del fútbol mexicano, en este caso el Jimmy Lozano, haga una declaración sincera y admita que Estados Unidos fue mejor. Pero no solo fue mejor en Dallas, viene haciendo mejor las cosas. Y por eso el resultado. Y por eso lo que ha ocurrido en la cancha. Insisto, no solo en Dallas, sino en los últimos 7 partidos. En donde Estados Unidos ha borrado a México del mapa. En donde Estados Unidos le ha ganado 3 títulos a México. ¿Y qué hubiese sido de aquella Copa Oro? Que México termina ganando sin enfrentar a Estados Unidos. Bueno, perdió a Estados Unidos, sí. Pero tuvo alguien más que sacar a la selección. En una Copa Oro, en donde Estados Unidos llevó un plantel B y Canadá un plantel B tirando a C. Esa fue la Copa Oro que ganó México. Y se lanzaron campanas al viento y se promovió el regreso y la recuperación del área. Y se despertó el gigante dormido. Y se celebró sin mesura. Y por eso este nuevo golpe de realidad duele tanto. Y decía yo, no solo fueron mejores en la cancha, han sido mejores en el proceso de los últimos años. Y que han hecho mejor un montón de cosas. Pero para puntualizar algunas, y comenzando con el tema del entrenador, ya nos estamos preguntando si el Jimmy debe dirigir la Copa América, o si es improbable que llegue al próximo Mundial, cuando el problema claramente es de materia prima y de jugadores. Lo sacaron a Coca, que había llegado para revolucionar a la selección y corregir los errores que habían derivado en el fracaso de Qatar. Lo sacaron al vendepatria de Martino, y las historias siguen siendo bastante similares. ¿Por qué no pensar en continuidad? ¿Por qué no estar 100% convencidos y no solo decirlo de la boca para afuera? En el caso de Estados Unidos, Berhalter ha resistido a un ambiente muy adverso. Contra todo pronóstico se ha mantenido como seleccionador por rendimientos deportivos, por una opinión pública que sigue resistiéndose a su figura, porque no voy a decir que atraviesa la misma presión que en México, no, lo de México es enfermizo y hasta irrespetuoso. Pero Berhalter tiene presión en el mundillo del fútbol de Estados Unidos. Ya sé que el fútbol no es masivo en los Estados Unidos y que nunca se compara. No voy a eso. Entendiendo cuál es el contexto de cada país. Si usted se va a Twitter, ese mundo por el que tanto nos dejamos llevar y que marca tantas decisiones aparentemente de los directivos, no va a encontrar una sola muestra de apoyo para Berhalter. Es muy complicado hacerlo. Ni de la prensa ni de los aficionados principalmente. Berhalter es protagonista de un sinfín de memes que lo dejan como un tipo de poca capacidad para dirigir a esta generación dorada. Ese es el chiste común en Estados Unidos, esa es la frecuente. Pero además de todo eso tuvo que atravesar un asunto extradeportivo con esta novela que se presentó con Gio Reyna y con sus papás. Una cuestión nada fácil, de la cual con mucha sabiduría ha salido airoso. Eso parecía haberlo sentenciado. Cuando se separó del cargo parecía que era el cierre del ciclo de Berhalter, que parece haber vuelto más repotenciado que nunca. Guste su fútbol o no, principalmente porque tiene el apoyo de los jugadores. Públicamente, desde el peso más pesado del camerino hasta el último de la convocatoria,
han expresado su apoyo por Berhalter, sin sonrojarse. Y a eso obedece la federación. Imagínense si la federación se pusiera a ver los memes o le diera importancia a eso. ¿Qué importa lo que digan en Twitter? No existe ese mundo. La federación se queda con que los jugadores están contentos, se queda con que confían en su entrenador y en consecuencia ellos deciden entonces que lo mejor es que siga. Y el tiempo de trabajo ha ido premiando este ciclo de Berhalter, que sigue consiguiendo cosas, resistido y ante la incredulidad de la gente. Pero la gente no importa. Importan los que realmente saben y toman decisiones. Y afortunadamente Estados Unidos ha tenido continuidad en su proyecto. ¿Qué más ha tenido el fútbol de Estados Unidos? Alianzas con equipos europeos para que sus jugadores jóvenes de los distintos equipos de la Major League Soccer vayan y entrenen un par de semanas y le vean la cara a grandes figuras en el viejo continente. Está el caso del FC Dallas y del Bayern Múnich. FC Dallas siendo una de las canteras más prolíficas del fútbol de los Estados Unidos. Antes de salir vendido a Europa, ya fue, por ejemplo, Ricardo Pepi a trabajar con el Bayern en Alemania un par de semanas. Y habla constantemente de cómo esa experiencia lo ayudó, siendo él tan joven. Y luego hay realidad a la hora de establecer precios ante una posible transacción. No se le van los ojos a los dueños, que está perfecto, es una empresa, a la larga es un negocio, está bien. Pero el precio que fijan es real. Y evidentemente a un equipo europeo de media tabla se le va a hacer mucho más atractivo venir a fichar a Major League Soccer que a la Liga MX, en donde los jugadores muchas veces terminan siendo víctimas de las ambiciones de los dueños. Que ya vamos a estar hablando de eso también porque tiene su lado B. ¿Qué más ha hecho bien Estados Unidos? Que tiene a formadores y que tiene entrenadores en la Major League Soccer que no le temen a la juventud, porque es lo que estamos viendo en el fútbol de hoy. Procesos cada vez más acelerados, estrellas cada vez más prematuras. Que Lamine Yamal está a punto de ser el extremo titular de la selección española en la próxima Eurocopa y del otro lado Nico Williams tiene un par de añitos más. Que ya debutó Pau Cubarsí, por ejemplo. Y ese es el caso de España. Pero váyanse a Francia y revisen. En todas las grandes selecciones del mundo van a encontrar un caso similar. Que Endrick el otro día ya hizo su primer gol en Wembley, con la selección de Brasil. Este mismo fin de semana ocurrieron dos cosas en la Major League Soccer que se contrastan mucho con todo esto que venimos hablando. Un chico del New York Red Bulls finalmente pudo debutar contra Miami por el horario del partido. No sé bien qué edad tenía, pero según las leyes del estado de Nueva York, una persona no mayor de cierta edad no podía trabajar legalmente, luego de cierta hora. La historia la contó bien Tom Bogert en X, si la podemos poner allí. Debutó también como profesional en el filial del Philadelphia Union, Kevin Sullivan. Y ya lo tiene visto el Manchester City. Los procesos en el fútbol se aceleraron. Y para poder desarrollar a los jóvenes hay que darles cancha, hay que darles minutos. Son solo cositas que ha hecho mejor Estados Unidos en el último tiempo y que explican por qué pasa lo que pasa. Decía yo que lo de que los equipos vendan a precios sensatos tiene su lado B, porque a la larga los equipos en México no son responsables, ni tienen la obligación de mandar al fútbol europeo a sus jugadores. Que esta ahora, luego de una nueva derrota, parece ser el gran motivo de la tragedia, ¿no? Que México no tiene jugadores en Europa. Ese es el análisis fácil. Esa es la reflexión que han empezado a hacer a partir del 2-0 en Dallas. Y apuntan a los equipos, que sí, han inflado el mercado, pero a la larga trabajan como empresas y pensando en el beneficio de sus empresas. Y Tigres no tiene la culpa de repatriar a un talento mexicano y de traer a Marcelo Flores y de traer a Diego Lainez. No, Tigres no es culpable de eso. Y Monterrey tampoco. Y si lo puede hacer Cruz Azul, que lo haga. Y si lo puede hacer América, que lo haga. Porque cada quien trabaja pensando en lo suyo. Y tienen que facturar. Tendría que reflexionar el jugador y pensar en lo que realmente quiere. Muchos son víctimas en ocasiones y terminan encerrados en una jaula de oro. Indudablemente. Vean lo que le costó a Luis Chávez salir de Pachuca. Tuvo que poner dinero de su propio bolsillo, hubo complicaciones porque era una transferencia con un club ruso, que ya sabemos la sanción que sigue pesando sobre ellos, pero cometió su objetivo. Quería jugar en Europa y fue. Contra toda la crítica, no, que los rusos no juegan en competiciones, no importa. No importa. El jugador cumplió su voluntad y fue. Y decía, en ocasiones son víctimas, pero en ocasiones también eligen ellos su propio destino. Lo contó abiertamente una leyenda del fútbol mexicano como Osvaldo Sánchez. Neta, no me fui porque no me convenía en lo económico, pero yo también me pude ir a Inglaterra y a España ya. Esa era una de las preguntas, Sí, ¿no? sí. ¿Por qué no te fuiste a Europa? Porque estabas en un nivel... Porque dicen en mi barrio, pues no soy pendejo, hermano. Y está perfecto porque
No vamos a juzgar la decisión de las personas cuando piensan en dinero. Yo también pensar en dinero. Yo, desde afuera, sin el sentir y sin la vena deportiva, sin saber lo que representa esa intangible sed de gloria de la que tanto hablamos y con la que tanto idealizamos y romantizamos el mundo del deporte. Porque también hay algo de idealización que nos separa de la realidad muchas veces, que viven jugadores que vienen de sectores marginados y que ven en México una solución económica casi que para toda la vida. Yo lo entiendo perfectamente, pero también habría que entender que no son tan responsables los clubes como hacemos querer ver. Que termine forzando el jugador y que se plante y que no renueve el contrato por mucho dinero que le pongan en la mesa. Que no renueve para que quede libre y se vaya libre a Europa donde quiera ir. Y decía yo, entiendo a los que vuelven en busca de minutos, pero también hay que aplaudir a los que se quedan. Porque hace nada también se burlaban de Orbelín Pineda. Ah, no, que la liga griega. Pero allá se quedó Orbelín Pineda. Se fue a Celta donde no lo habían pedido, no jugó en España. Tuvo que encontrar y enfrentar una situación muy adversa con su entrenador. Encontró el respaldo y el camino que le abrió Almeida en Grecia y que bueno, lo está aprovechando. Pero no volvió. Como no ha vuelto, por ejemplo, Gio Reyna en Estados Unidos. Busquen la cantidad de minutos que jugó Reyna en el último tiempo en Dortmund. Que por cierto, no fue titular en el Mundial, no por capricho de Berhalter. El hecho de que él haya sido el más destacado de la Nations League no implica que debió ser titular en Qatar, que es un tema aparte que ya comentamos. Pero busquen los minutos en los últimos meses. Busquen cuánto ha jugado a partir de su cesión al Nottingham Forest, en donde supuestamente fue a buscar minutos. Y decía yo un poco a broma en X, cuando se quedaba en el banco en un partido en la Premier League, Gio Reyna debería volver a la Major League Soccer en busca de minutos. Es la fácil, pero no lo ha hecho. Y ayer en selección probó su caso. Probó que puede ser un jugador muy valioso para la selección sin tener minutos en su club. Que luego habrá que entender cuáles son los temas que lo separan de tener minutos habitualmente cada fin de semana. Pero no se ha rendido en su aspiración de estar en Europa. La tuviera fácil con cualquier equipo de Major League Soccer. Te diría incluso hasta en un tema económico, pero no lo ha hecho. Dicho esto, también hay que entender que no todo se soluciona con posicionar a jugadores en Europa, no todo se soluciona con poner a chicos en la cancha y permitirles oportunidades. El problema del fútbol mexicano parece ser mucho más profundo. Y también creo que ha llegado el momento de que el periodismo mexicano reflexione y pula un poco el mensaje que bajan hasta los aficionados. Y aquí estoy hablando quizás en un plano muy general. Hay quien sí lo hace. Pero en su mayoría el mensaje hasta ayer seguía siendo de mucha soberbia, de no reconocimiento, en el pasado han sido accidentes. El de Nations lo ganaron por suerte, el de Denver, porque Guardado falló un penal, el de Cincinnati porque hacía mucho frío, como les decía del de Dallas, porque fue cómplice Memo en el gol de Tyler Adams, siempre, ¿no? Encontrando momentos puntuales sin analizar el fondo de lo que veíamos en la cancha. E insisto, ha llegado el momento de que depuren el mensaje. Porque si bajan un mensaje como el que bajaban hasta el día de Dallas, de prepotencia, de soberbia, están desinformando a la gente. Uno, eso. Y además, le están manteniendo una expectativa que se sostiene en la nada, que se sostiene en un castillito de arena muy fácil de derrumbar. Y luego la decepción es más alta, porque si a mí los medios me contaron que lo que viene pasando con Estados Unidos es un accidente tras otro. Si a mí los medios me contaron que, como sufrieron contra Jamaica en la semifinal, no hay manera de que nos ganen la final a nosotros. La decepción es más grande, el desconocimiento más profundo y el llamado de atención nulo. Decía yo en algún punto que Estados Unidos se ha quedado sin rival en la CONCACAF. El mensaje llegó a ser en un punto que Estados Unidos se comparaba siempre con México. No, ha usado a México para su propio crecimiento. Con torneos como la Leagues Cup, con amistosos constantes que se juegan en territorio estadounidense, con la Nations League, sí. Se ha aprovechado del fútbol mexicano y el fútbol mexicano también le ha sacado mucho provecho al fútbol de los Estados Unidos. Sobre todo económicamente. Han sido aliados comerciales. La gente cree que son grandes rivales y que son posiciones contrapuestas. No, son socios. Para lo económico, a México le ha salido muy bien. Para lo deportivo, a Estados Unidos le ha salido muy bien. Porque seguimos viendo como México es local en cada partido que juegan en Estados Unidos, incluso contra Estados Unidos. Pero eso no ha afectado los resultados deportivos de la selección de Berhalter. Así que puede seguir pasando perfectamente.
Y es tanto esto de que México no se compara en lo deportivo, o de que Estados Unidos, perdón, no se compara en lo deportivo con México, que quedó aquella icónica imagen de Cincinnati cuando, previo al partido, Ochoa había dicho, palabras más, palabras menos, que Estados Unidos se veía en el espejo de México. Salió Pulisic desde el banco, venía sin minutos en Chelsea y clavó un gol para otro 2-0. Y se levanta la camisa y dice "Man in the mirror". Nunca ha admitido que fue una respuesta a Ochoa, pero creo que es bastante obvio. Estados Unidos, deportivamente, se compara con potencias del fútbol mundial. Como liga, quieren llegar a posicionarse entre las 10 mejores del mundo y creo que van en camino de hacerlo. Sería tonto no admitir que van camino para alcanzarlo. Y es tanto esto de que Estados Unidos quiere igualarse a los mejores del mundo, que el lema de trabajo de Berhalter desde el día 1 en la selección nacional fue: queremos cambiar la manera en la que el mundo percibe el fútbol de los Estados Unidos. Esa imagen de él escribiéndolo en una pizarra y esa frase ha abrazado este proyecto a lo largo de los años. Y creo que lo han ido haciendo. Miren el ranking mundial de la FIFA, que sirve de muy poco, pero ahí van. ¿Cuál es el mensaje que hoy recibe el mundo luego de un nuevo 2-0? Un mensaje de superioridad, un mensaje de cambio de mando en la región. Definitivamente han cambiado la percepción del mundo. Falta que cambien la percepción ahora del vecino. Quizás sea lo más difícil de hacer, porque cuesta entender cómo cambiaron las cosas luego de tantos años de dominio. Y vendría bien que para mejorar las cosas en el fútbol mexicano dejen de ver al vecino y traten de revisarse bien adentro. Que se vean las entrañas, que busquen la raíz de los problemas. Porque si van a estar comparándose con Estados Unidos y centrando todas sus decisiones, que mucha gente cree que esa es la solución, copiar el modelo gringo no necesariamente es la solución. Porque desde hace rato Estados Unidos camina unos cuantos pasos por delante de la selección mexicana. Señores, hemos llegado al final de este episodio de Tengo Algo que Decir. Me lo disfruté muchísimo. Creo que esta es una rivalidad que sigue siendo injustamente subestimada en todo el mundo, No la voy a poner a un nivel de un Brasil-Argentina, pero miren que tiene ingredientes muy interesantes. Se siguen escribiendo capítulos bonitos, se siguen sumando ingredientes que le dan evidentemente tintes interesantes a este México-Estados Unidos. Chao, chao. Dejen sus comentarios, sus opiniones realmente me importan mucho. Cuídense, nos vemos en una próxima edición de Tengo Algo que Decir.